¿No te parecía poco con haber sufrido en Aragón que te querías complicar a ser presidente de la Federación Española? ¿Cómo te da por ahí, por decir, aún se puede hacer más o qué? Esto cuando estuve en la época con Carlos Gracia Sí, en la Junta, pues bueno, la idea de Carlos era no continuar y sí. bueno, pues que un miembro de la Junta que tuviera experiencia, que cogiera experiencia Aragonés como y, él además, y dar el paso. Sí, en un sí. principio, pues bueno, Y conocido, esa sí. era la idea. Pero bueno, pues el último año decidió presentarse y perdimos las elecciones, entonces ya, bueno, pues ese año ya perdimos las elecciones. Lo que pasa que estaba, pues bueno, pues con la idea otra vez de poder optar a la española. Entró Manuel Aviñó, estuvo Sí. 4 años, vi que había, bueno, pues en principio bastantes roces con federaciones autonómicas, con Sí. organizadores, etcétera, etcétera, y me animaron muchos Ya. a presentarme. Eso de, Entonces, chicos, venga, va, sí, sí, dar sí, sí, un empujón sí, más, sí. ¿no? Y te vas dejando empujar. Y entonces, bueno, pues nos cogió el año de la pandemia, Sí. fueron unas elecciones un poco complicadas, cortas, muy limitadas, etcétera, etcétera, y también perdimos las elecciones. Ahora para el 24 habrá de nuevo elecciones, pues bueno, ¿Qué ya harás? veremos si ¿Qué hay harás? un poco lo mismo. Si vemos que de verdad hay gente que quiere dar Que sus apoya, apoyos sí. a nivel de lo mismo, organizadores, Sí. deportistas, oficiales, pues bueno, pues habrá que pensarlo Intentarlo. y Eso me lleva a que un presidente de una federación española es elegida a través de una asamblea general que la componen pilotos, oficiales, clubs, organizadores. En resumen, me lleva a la siguiente pregunta. No tenemos ningún club que esté representado en la asamblea de la Federación Española. Catalanes, asturianos, gallegos, aragonés ninguno. Es difícil llegar a una federación española cuando los organizadores y los clubs no son ninguno de tu tierra y no puedes decirle, mocete, anímate y empuja. ¿Cómo conseguimos que un club nuestro llegue a ser asambleario y pueda elegir presidente? el reglamento electoral, tal y como estaba en las últimas elecciones en el 20, no sé si lo cambiarán, pero supone eso, primero hay que formar una asamblea Sí, en la cual, por ejemplo, en el estamento de clubes, son el resto de clubes quienes votan a esos clubes que van sí, a que estar van a formando, representar. en este caso son Sí, 24 creo. sí, sí. Entonces, bueno, pues lo que hay que trabajar es con todos esos clubes para elegir en una lista quiénes, porque si todo el mundo se presenta, pues al final Sí, ese voto se dispersa sí. mucho, entonces hay que concentrarlo. Si el resto de clubes votan a esa lista la mayor votada, pues en este caso no había ningún club aragonés, porque igual entendían que ese club aragonés me hubiera dado el voto a mí. Por eso han sacado los clubes de otras zonas. Y un poco es la parte del reglamento electoral, es Ya. como está funcionando. Hay una pregunta más. Precisamente, tú estuviste en la junta de Carlos Gracia y te presentaste. Muchos clubs, me consta, muchos clubs y pilotos conocían a Carlos porque llevaba casi 30 años. ¿Fue un inconveniente, fue un pro o una contra que estuvieras apoyado por Carlos y no fueras a lo mejor alguien nuevo que sale de un club? ¿Qué crees? Y es una Sí, no, cuestión... yo creo que a Carlos le valoraban muy bien la gestión, pero ya estaban pidiendo un cambio. Sí, Entonces, a mí por lo que me contaban, sí. la idea era eso, pues oye, Carlos ya lleva 30 años, la gestión se la valoramos muy bien, pero queremos ver una cara nueva. Entonces, quizás ese año, el 16, Tal es vez no cuando habría había... que dar Sí, sí. paso, y yo no lo digo por mí, sino pues por eso, por una cara nueva dentro del mismo equipo de gestión. Sí, vamos a cruzar todos los dedos que tenemos y vamos a ver que entras de presidente, que te elegimos los deportistas, los clubs, como presidente de la federación. ¿Qué cambios hay que hacer para que sea mejor de lo que ya es? Yo creo que fundamentalmente es seguir hablando con las federaciones autonómicas, tener más unión con los organizadores también, o sea, intentar agruparnos un poquito y poder colaborar todos y empujar todos en la misma dirección, porque ahora mismo veo que todavía hay una desunión importante y que cada uno va funcionando por su camino diferente. Quiere decir todos a una. Era el primer punto de su programa electoral
cuando se presentó a presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, todos a una. Y todos a una esperamos que encuentres en Aragón, el primer paso, que todos trabajemos en Aragón, y que si un día llega y eres presidente de la Unión Española, te podamos seguir todos a una. Nos vemos en las carreras. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Enhorabuena.